Les contaba que durante el fin de semana, bueno, hay un lío bárbaro primero con el titular de la Reserva, como el Banco Central de los Estados Unidos, ¿no? En las últimas horas se conoció que van a investigar al titular de la Reserva Federal, Jerome Powell, por unas refacciones que hizo en el edificio. Donald Trump, que no le gusta, que no le da bola a Jerome Powell, a lo que él le pide que haga con relación al manejo de la tasa de interés de los Estados Unidos, porque quiere que la baje, porque el tema de la inflación y demás, y por la actividad económica, para promover la actividad económica. Y la cuestión es que Jerome Powell venía defendiendo la independencia de la Reserva Federal y ahora resulta que, unos fiscales avanzan con la investigación por esta acusación que le hizo Donald Trump, que según Powell responde a un intento de Trump de afectar la independencia del Banco Central norteamericano, ¿no? Sí, a ver, hay una fiscal que se llama Jeanine Pirro, que es la fiscal del Distrito de Columbia, que está llevando adelante esta investigación, que es una ex periodista, abogada. Sí, lo que dice Powell es que en realidad es meramente una embestida política que terminaría con uno de los valores más tradicionales también, que era la independencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Bueno, esta fiscal la nombró Trump. La nombró Trump. Simultáneamente, el secretario del Tesoro, que es el ministro de Economía en este caso, Scott Bessent, contó durante el fin de semana un largo tuit hablando sobre la Argentina, donde básicamente había un mensaje fuerte para los norteamericanos y la idea de America First, diciéndole, chéquense tranquilos, ya nos devolvió la plata Argentina de octubre, ahora ya nos devolvió toda la plata que había tomado el swap y ganamos miles de millones, centenares, dijo, no miles, dijo que habían ganado muchos centenares de millones de dólares. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cuánto? Bueno, Christian Buteler es economista, especialista en mercados financieros, estuvo muy metido en la discusión en redes sociales con este tema, demandando información que escasea. ¿Qué tal, Christian? ¿Cómo andás? Buenos días, ¿cómo están? Saludos para todos y gracias por llamar. Bueno, es medio insólito, porque no tenemos ni idea cuánto le costó a la Argentina haber utilizado 2.500 millones de dólares en octubre para defender el tipo de cambio en la víspera de las elecciones. No, y realmente uno reclama, como vos bien marcabas recién, ese acceso a la información, ¿no? Sabemos ahora que se canceló el swap, que nunca el Banco Central había anunciado que se había activado. El que lo había anunciado en su momento había sido por redes el secretario del Tesoro americano, pero oficialmente en un comunicado, como ahora comunicó que cancela el tramo que activó el swap, el Banco Central nunca había anunciado que lo había activado, lo habíamos visto nosotros siguiendo los balances y demás. Y tampoco sabemos ahora de dónde salió la plata, porque vos no viste bajar las reservas un día 2.500 millones de dólares como para decir, bueno, se canceló con fondos propios. Lo que el Banco Central dice es que hubo una operación con un organismo internacional, se supone que es el BIS, pero tampoco nadie te lo confirma. ¿Se supone que es él? El BIS. ¿BIS? ¿Qué es el BIS? Sí. El BIS, el Banco Interamericano de Pagos. Es un banco en Suiza que se maneja principalmente con bancos centrales. Ah, exactamente. Se supone que agarraron plata de un crédito del BIS para pagarle a Estados Unidos, pero no lo sabemos. O sea, es una inferencia que hacemos dado que no ves bajar las reservas del Banco Central. Exactamente. O sea, que este banco le da un crédito que tampoco lo llaman crédito esos, así que tampoco sabemos cuál es el instrumento por el cual se llevó adelante la operación, le presta la plata a la Argentina y al Banco Central, o sea, el que sigue tomando la deuda sigue estando en cabeza del Banco Central, y el Banco Central utiliza ese dinero para cancelar el swap que había activado, la parte de que había activado el swap con Estados Unidos, con el Tesoro americano. No sabemos si, por ejemplo, se usó el oro como garantía, ¿no? Que tampoco está muy claro dónde está exactamente. Ahora, no sabemos cuánto costó, porque Bessent se jacta, cosa de la cual ya se había jactado Donald Trump, con lo cual, evidentemente, de que hicieron un gran negocio, que en muy poquito tiempo hicieron mucha diferencia de plata, que apoyaron a Milei y que eso fue importante, porque tienen un aliado importante, pero adicionalmente dicen la idea de, que es un poco también lo que dicen con Venezuela, no voy a Venezuela, pero me voy a beneficiar yo con la plata del petróleo, le di plata a Milei, pero hicimos plata con eso,
sea, la idea de America First está siempre en el discurso, especialmente de los republicanos en Estados Unidos, la idea de decir no andamos gastando plata por el mundo ni en operaciones militares, ni siquiera en ayudar a nuestros aliados. Pero no sabemos cuánta plata costó ese préstamo de tan corto plazo. No lo sabemos. Ahí lo que también podemos hacer cuenta es que entre el precio al cual vendió los dólares el Tesoro americano y el precio al cual los compró, pudo haber hecho más o menos entre 20 y 30 pesos de diferencia. Pero no está solamente ahí la ganancia. Además, mientras estuvo en pesos, el Banco Central le dio una letra del Tesoro en pesos, siempre con un interés del 4% mensual. También todo estimado de acuerdo a informaciones que pudimos ir sacando de un lado y del otro, que también ahí tuvo una ganancia. Y después están los intereses que se tuvo que pagar por el swap, ¿no? Porque primero, acordate que primero para recuperar esos dólares tuvimos que activar el swap. Sí. El swap devengó un interés que ahora teóricamente se canceló. Entonces ganó en la diferencia de cambio, ¿sí? Diferencia de cambio que el que puso, el que pone no fueron los que compraron dólares como algunos creen. Dice, bueno, eso fue a costa de quienes compraron dólares. No, porque el que le vendía los dólares fue el Banco Central argentino. No se lo vendió Juan Pérez. O sea que el que puso, los dólares para que se pueda ir con ganancias fue el Banco Central argentino. Entonces vos tenés la ganancia por diferencia de cambio, la ganancia por la tasa de interés mientras que estuviste en pesos, y después la ganancia de los intereses del swap desde que se activó para que pudiera salir el fin de octubre hasta ahora, o principio de noviembre, hasta ahora que diciembre que se terminó cancelando. Ahí, claro. Estados Unidos hizo un negocio redondo que no sabemos estimar en cuánto. El propio Bessent pone, quiero dejar en claro que el del Fondo de Estabilización nunca jamás perdió dinero. A nuestro país ya se le repagó completamente y además, escribe Scott Bessent, hicimos tens of millions, o sea, decenas de millones de dólares, obtuvimos decenas de millones de dólares en beneficio para los pagadores de impuestos en los Estados Unidos. Decenas de millones de dólares, dice que hicieron al prestarle esta plata de cortísimo plazo a la Argentina, pero no sabemos cuánto ni cómo. Y esas decenas de millones de dólares es el costo que tuvimos nosotros. Sí, claro. O sea, la contrapartida de lo que ellos ganaron, obviamente, es el costo que tuvo Argentina para mantener en su momento las bandas cambiarias, porque sin la ayuda del Tesoro americano, probablemente el Banco Central no hubiese podido soportar la presión sobre el tipo de cambio y hubiese tenido que modificar las bandas cambiarias. O sea, que esas decenas de millones de dólares que ganó el Tesoro americano fue el costo para el Banco Central de poder mantener en el periodo electoral las bandas cambiarias tal cual como las habían determinado. Lo que pasa es que la falta de transparencia es lo que llama la atención de todo esto. Como decías, ¿no? Arranca con llevaron los lingotes de oro, que son reservas del central, al exterior para que le den algún tipo de interés. No informan sobre el destino de esos lingotes de oro porque en teoría afecta a cuestiones de seguridad nacional vinculadas a que eventualmente posibles embargos. Ahora, si vos tomaste un préstamo con un gobierno extranjero que cancelaste con un préstamo de un organismo internacional, ¿hay un criterio mínimo de informar respecto de cuánto estás pagando y a qué tasa? Sí, o sea, como da la sensación de que es como un trader sentado en una mesa, pero eso puede ser un trader que no informa, que no es un comportamiento de alguien que juega en la bolsa plata de fondos de inversión o plata propia o lo que fuere, pero acá Estados Unidos tiene una obligación de informar. De hecho, lo poco que sabemos lo sabemos por Estados Unidos. Exacto. Es muy importante ese punto. O sea, acá no se le pide conocer, la cuenta comitente, que es la cuenta en la cual se manejan las inversiones, al titular del Tesoro y al titular del Banco Central. Sino, lo que acá se pide es conocer qué es lo que está haciendo con fondos públicos y el Banco Central de la República Argentina. O sea, y ahí hay que dar un paso atrás. Hay que reconocer que en la época de Sturzenegger como presidente del Banco Central, el Banco Central había, avanzado realmente de forma muy importante en brindar información, ¿no? Sobre operaciones, sobre todo los movimientos que hacía el Banco Central. Bueno,
esta gestión claramente ha dado un paso atrás importante en ese punto. Sí. Cristian Buteler, economista, especialista en mercados financieros. Gracias, Cristian. Buen día para vos. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Acá hay un comportamiento también de gobierno. Sí. Recordemos que Caputo no va al Congreso a dar explicaciones, no fue nunca. Le encanta ir a carajo, pero nunca jamás contestó ni le parece una pérdida de tiempo ir al Congreso. Sí. Nunca contestó los pedidos de acceso a la información pública, que además es una facultad que fue restringida por decreto por este gobierno, respecto de qué rol cumplen sus hijos en el gobierno. Porque Algo que él contó. Que él públicamente dijo, están Sí. hasta mis hijos colaborando conmigo, que pertenecen a empresas, que tienen interés, digamos, que no hay información acerca de cuál es el rol. Milei nunca contestó qué hizo con el $1.000.000 que le dio de premio el gobierno israelí. Y hay otro punto con la relación que no con lo los puede recibir personalmente, que en teoría tiene que armar una institución para que reciba esa plata. Tampoco informó qué hizo con eso. No, y hay otro punto también con la relación con los Estados Unidos, que vos acá lo que tenés son los 2.500 millones del swap, Sí. que la Argentina dice que le devolvió. Pero además de eso, Estados Unidos le dio 860 millones de dólares a la Argentina en derechos especiales de giro, que es la moneda del Fondo Monetario Internacional, que también genera una discusión. No se sabe tampoco cómo la va a devolver ni nada eso en la Argentina. Bueno, no sé, por ahí los que entrevistan mucho a Caputo le pueden preguntar y entender, digo, ahí me parece que hay un riesgo, digo, hay algo de la rendición de cuentas elemental respecto de qué se pagó, a qué precio, a qué plazo, entender la operatoria. Mirá, en y lo que su- vos decías de los hijos de Caputo. Caputo tiene 5 hijos, de los cuales hay 2 que entran y salen del Ministerio de Economía. Uno de ellos es socio de Juan Paso. Perdón, 3 que entran y salen. Juan Paso, el ex titular de Arca, Sí. es socio en un fondo de inversión, Sí. con lo cual ahí tenés un punto. Otro es socio de una corredora de mercado, una bolsa, con lo cual también tiene acceso a información. Y otro trabaja en los estudios de abogados que participaron de la reforma laboral y Claro, de la ley base. si no pueden tener simultáneamente trabajar para el gobierno y seguir manteniendo su rol en empresas del sector privado ligadas al ámbito además, que sobre el cual tiene influencia las decisiones que se puedan tomar en el Ministerio de Economía. Digamos, eso, la figura del conflicto de interés, ¿no? Claro. Que aparece ahí como un interrogante. 8:48 de la mañana. Rolo durmió muy poco porque se quedó con los Muy globos de poco, oro. Muy poco, pero vamos a repasar esta ceremonia.